reflexiona sobre las librerías, sobre las bibliotecas, pero además sobre las ciudades en las cuales están alojadas esas librerías y esas bibliotecas. Uh-huh. Y lo que a mí más me interesó, y digo, por eso, para mí no está hecho para un lector, pero si a mí hoy me dicen, ¿a quién le regalás este libro? Yo se lo regalo a los arquitectos o a los diseñadores. Porque toda la última parte, donde vos hablás de la tendencia de las librerías del siglo XXI a alojarse en lugares gigantescos, en lugares que han tenido otra función, por ejemplo en las catedrales, en los teatros como el Grand Splendid, en fin, en lugares atípicos absolutamente, pero que crean una sensación frente al que entra muy importante, porque no está solamente entrando en una librería, está viviendo un momento mágico en su relación personal con el espacio, con el ¿no? lugar. ¿Digo claro. bien hasta ahí? No, yo estoy muy, muy contento, Natu, que te fijes justamente en el capítulo La librería espectacular. Sí. Porque podría ser el capítulo, junto con el de la cadena de libros, más polémico. Claro. Para mí no tiene sentido pensar la librería como concepto, como fenómeno y como historia, sin incorporar, por un lado, las cadenas de librerías, incluso no librerías o pseudo librerías como Amazon, que también aparece en el libro, y sin incorporar esta tendencia doble muy contemporánea, que es o bien la librería muy pequeña, tú y yo nos encontramos en Barcelona la última vez, en Pequot, que es una librería minúscula, donde el concepto de fondo ya no tiene sentido, pero que suple en el fondo con una energía cultural, de amistad, de conversación, de complicidad, o la contraria, que es la macro librería, no de Barnes & Noble, que se mostró que es un proyecto fallido, no de supermercado de libros, sino librería independiente en espacio espectacular. Por ejemplo, Ler Divagar en Lisboa, que es una antigua imprenta monstruosamente grande, tan grande que cabe un café, un restaurante y una confitería dentro de la librería, y no obstante los libros tienen más protagonismo que la restauración. O como The Last Bookstore en Los Ángeles, que es un antiguo banco con grandes columnas y donde hay también dos bares y también un montón de libros. De modo que, aunque hablo de librerías clásicas, antiguas, míticas, legendarias, tradicionales, de autor, también incluyo todo el resto de fenómenos que hay alrededor de la venta y del tráfico de libros. Y que a mí me llamó bastante la atención claro, sino que porque contás lo que vivís y lo que estás viendo, digamos. Sí, claro. Yo creo mucho en el conocimiento de lo que uno pisa. Yo, hasta que no viajé por América Latina, no me construí el mapa de América Latina, aunque lo había estudiado en la universidad o en el colegio. Cuando uno atraviesa fronteras, se hace una geografía mucho más palpable, mucho más real, yo creo. Y me interesa mucho esa idea del libro de que en el 95% de los casos de las librerías que cito, yo he estado ahí, en muchos casos he hablado con el librero, me he llevado documentos. Hay muchas librerías que han publicado algún pequeño librito, como Clásica y Moderna, de su propia historia. Si no vas a la librería no lo puedes conseguir. El tren cambia la percepción del espacio y del tiempo. No solo acelera la vida humana, sino que convierte la idea de red, de una estructura en red, en algo que se puede recorrer entero en unos pocos días, pese a su vastedad. Todo un sistema a la medida de un cuerpo. Los viajeros que solo sabían leer en la quietud, tras un periodo de adaptación, aprenden a hacerlo también en movimiento. No solo eso, podrán incluso ir levantando la vista de la página. Hay muchas pistas que uno puede seguir investigando, ¿no? Y evidentemente me dejo en el tintero cientos de librerías importantes, de modo que cada lector, y aquí me imagino en Argentina, en Buenos Aires, con tantas librerías existentes o desaparecidas, cada lector completa el libro con su propia memoria emocional de sus librerías, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, recuerdo en Barcelona una presentación que me vino un poeta argentino, Osías Stutman, que vive en Barcelona, y ante mi pregunta de cuál será la librería donde Cortázar compró famosamente Opium de Jean Cocteau, que fue el libro que le cambió la vida a Cortázar, porque después de eso descubrió el surrealismo, que es tan importante para su obra, y se fue a París, Osías Stutman me dijo, yo creo que es Galatea, que era la librería que en aquella época vendía libros franceses, Bull, y mi favorita es Robinson Crusoe.
y también conocía evidentemente el bazar de los libros de Estambul. Está el gran bazar y en un lateral el pequeño bazar de los libros, que además lleva ahí, no sé si son 6 o 7 siglos, porque antes del bazar estaba el lugar de los impresores turcos y antes estaba el de los copistas. O sea, es un lugar con tradición textual muy antigua. Y la última vez que fui, que fue la última Semana Santa, descubrí este lugar que tú mencionas, Natu, que es Pandora, que me encantó por eso, porque es una librería en turco, pero muy grande, muy bonita, pero cruzas la calle y es la misma librería con libros en inglés. No me digas que eso no es, solamente eso no es una cosa, bueno, como eso hay un montón de perlas aquí, lo que pasa es que uno, bueno, lo que hay que hacer